Mis padres y mi hermana me dijeron, eres demasiado estúpida para la universidad, simplemente limpia la casa. Sí, tendrás suerte si consigues un trabajo en McDonald's. Luego quemaron mi carta de aceptación. Un mes después, un auto negro se detuvo en nuestra entrada y un hombre salió diciendo, ¿es esta la residencia de nuestra nueva becaria? El verano pasado, después de pasar toda mi vida escuchando a mis padres y a mi hermana mayor decir que era demasiado inútil para la universidad y que debería concentrarme en limpiar la casa, ingresé a la universidad de mis sueños con una beca completa. Cuando les mostré la carta de aceptación, literalmente la quemaron delante de mí. Pensé que todo había terminado, hasta que un mes después, un auto negro se detuvo en nuestra entrada rota y un hombre salió preguntando, ¿es esta la residencia de nuestra nueva becaria? Ese fue el día en que todo cambió para siempre. Soy Aubrey y desde que tengo memoria, mi lugar en mi familia fue muy claro, la extraña, la ayuda, la broma de la que nunca se cansaban. Crecí en Springdale, Arkansas, una pequeña ciudad donde las aceras se agrietaban más con cada año que pasaba y las casas parecían tan cansadas como las personas que vivían en ellas. Nuestra casa era una de las peores de la cuadra, porche delantero hundido, techo oxidado, césped muerto del que nadie se preocupaba. Dentro, la vida no era mucho mejor. Mi papá, Levi, era mecánico a tiempo parcial cuando no estaba bebiendo o durmiendo la resaca. Mi mamá, Cheryl, limpiaba casas aquí y allá, pero pasaba la mayor parte del tiempo fumando en cadena y viendo televisión durante el día. Mi hermana mayor, Cassandra, era la estrella de la familia, bonita, popular, siempre el centro de atención. Ella no podía hacer nada malo, todos en la ciudad la adoraban. Comparada con ella, yo era un fantasma flotando en los límites de mi propia casa. Desde la escuela primaria, he escuchado los mismos comentarios una y otra vez, tendrás suerte si llegas a la graduación, decía papá, sin siquiera levantar la vista de la basura que estaba arreglando. Simplemente debería aprender a limpiar casas como yo. La universidad no es para todos, murmuraba mamá mientras la ceniza de su cigarrillo caía sobre la alfombra manchada. Cassandra, siempre lista con una sonrisa burlona, una vez me dijo directamente a la cara, honestamente, Aubrey, no eres buena en nada, ni siquiera en las cosas básicas. No sé por qué lo intentas. Era tan normal que casi les creí. Casi. El único lugar donde sentía que importaba era la biblioteca. Pasaba horas allí después de la escuela, escondida en los rincones, leyendo todo lo que podía tener en mis manos. Los libros eran como respirar para mí. Eran la única prueba que tenía de que existían mundos más grandes fuera de nuestra ciudad, de que en algún lugar la vida no tenía que ser así. En la escuela secundaria, mi maestra de inglés, la señora Henley, notó cuánto tiempo pasaba con la nariz metida en los libros y comenzó a animarme en silencio. Fue la primera adulta que no me trató como si fuera invisible. No tuve el valor de decirle que la universidad ni siquiera era una palabra que pronunciábamos en casa, a menos que fuera el remate de una broma. Aún así, con su ayuda, comencé a postularme en secreto, llenando formularios después de la medianoche con el tenue resplandor de una lámpara barata, escribiendo ensayos en una computadora portátil de segunda mano que se bloqueaba cada 30 minutos, juntando solicitudes de ayuda financiera que apenas entendía. No me atrevía a tener esperanza, pero no podía dejar de intentarlo. El día que llegó la carta de aceptación de la Universidad de Washington en St. Louis, sentí como si el cielo se abriera, beca completa, programa de honores, todo lo que nunca me permití soñar porque sabía que dolería demasiado si nunca sucedía. Por primera vez quise creer que tal vez, solo tal vez, no era todo lo que decían que era. Llegué a casa agarrando ese sobre como un salvavidas. No sé qué estaba pensando, tal vez una parte de mí todavía creía que estarían orgullosos, tal vez finalmente me verían como algo más que la criada. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina agrietada. Papá estaba medio dormido en su silla, mamá estaba jugando con su encendedor y Cassandra estaba desplazándose por su teléfono, riéndose de algo que ninguno de nosotros estaba invitado a conocer. ¿Qué es esto?, preguntó papá sin mucho interés. Mi carta de aceptación. Entré a la universidad con beca completa. Por un momento, nadie dijo nada. Luego papá soltó una carcajada que me revolvió el estómago. Sí, claro, dijo moviendo la cabeza. ¿Aubrey? ¿Universidad? Mamá ni siquiera levantó la vista, simplemente encendió otro cigarrillo y echó humo al techo. Ni siquiera puede mantener una conversación.
Deben estar desesperados, murmuró. Cassandra sonrió de esa manera lenta y cruel que había perfeccionado a lo largo de los años. Bien por ti, dijo dulcemente. Tal vez puedas especializarte en limpieza de casas. Las palabras dolieron, pero la peor parte vino después. Antes de que pudiera detenerlo, papá agarró la carta de aceptación, la sostuvo sobre el encendedor de mamá y observó cómo los bordes se curvaban y ennegrecían. Me lancé hacia ella, pero Cassandra me empujó hacia atrás como si no fuera nada. Grité. Realmente grité, pero no importó. Se quedaron allí y se rieron mientras todo por lo que había trabajado se convertía en cenizas. Esa noche me encerré en mi habitación y lloré hasta que mi cuerpo se sintió vacío. No salí, excepto para comer sobras y limpiar después de ellos como siempre. Ignoré las llamadas de la señora Henley. No respondí a los pocos amigos que tenía. Me dije a mí misma que tenían razón, tal vez era una idiota por pensar que alguna vez podría ser algo más. Pasó un mes, los días se difuminaron. Luego, en una tarde bochornosa, cuando el aire se sentía pesado y agrio, lo escuché, un sonido retumbante bajo que no pertenecía a nuestra calle. Miré por la ventana sucia. Un elegante auto negro, lo suficientemente brillante como para reflejar las tristes casas a su alrededor, entró en la entrada. Me congelé. La puerta se abrió y salió un hombre con un traje negro impecable. Miró a su alrededor una vez, tomó un portapapeles del asiento y caminó directamente hacia nuestra puerta como si fuera el dueño del lugar. Papá abrió la puerta con un gruñido. ¿Qué? El hombre sonrió cortésmente, imperturbable por el olor o la vista de la camisa manchada de papá. Buenas tardes. Estoy buscando a Aubrey Timmons, nuestra nueva becaria. Todo se detuvo. La cara de papá se torció como si acabara de probar algo podrido. Se equivocó de casa, espetó. Di un paso adelante con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se rompería. Soy Aubrey, susurré. Todo el comportamiento del hombre se suavizó cuando me vio. Señorita Timmons, dijo radiante. Hemos estado tratando de comunicarnos con usted. Estamos muy emocionados de que se una a la Universidad de Washington. Hemos arreglado todo lo que necesita para comenzar. Si está lista, podemos irnos hoy. Papá balbuceó, mamá frunció el ceño y Cassandra se levantó como si fuera a decir algo, pero el hombre, el señor Carver, como se presentó, ni siquiera los miró. No te la llevarás a ninguna parte, gritó papá, agarrándome del brazo. El señor Carver sacó con calma una carpeta y pasó a una página. Tiene 18 años, legalmente es una adulta. Su decisión. Ni siquiera tuve que pensar. Simplemente asentí. Estoy lista. Papá me soltó el brazo como si hubiera tocado fuego. Mamá ya estaba murmurando entre dientes sobre hijos ingratos. Cassandra puso los ojos en blanco y volvió a su teléfono. Corrí a mi habitación, metí lo poco que tenía en una bolsa de lona, agarré mis zapatillas gastadas, mis libros y una pequeña foto de mi abuela metida entre las páginas de mi novela favorita. El señor Carver cargó mi bolso sin quejarse, me condujo al fresco interior del auto y por primera vez en mi vida, cerré la puerta de esa casa y de esa versión de mí misma. No miré atrás. El viaje a St. Louis fue irreal, como si me estuviera metiendo en la vida de otra persona. El señor Carver habló sobre el programa, los dormitorios, el estipendio que habían arreglado para ayudar a estudiantes como yo. Respondí cuando pude, pero sobre todo miré por la ventana, viendo cómo la ciudad en la que crecí se hacía cada vez más pequeña hasta que desapareció. Cuando llegamos a la universidad, casi lloro de nuevo, pero por diferentes razones. El campus era enorme y hermoso, lleno de viejos edificios de ladrillo cubiertos de yedra, calles limpias, estudiantes sonrientes que corrían a clase. Fue como entrar en un mundo diferente. Esa primera noche en mi dormitorio, sentada en una cama que no estaba manchada ni hundida, miré al techo y dejé que las lágrimas cayeran, no porque estuviera triste, sino porque por primera vez en mi vida me di cuenta de que era libre. Los días que siguieron fueron como aprender a respirar de nuevo. Cada pequeña cosa, las sábanas limpias de mi cama, el zumbido silencioso de la biblioteca por la noche, el olor limpio de los pasillos, me recordaban que ya no estaba en Springdale. Aquí nadie me gritaba órdenes, nadie ponía los ojos en blanco cuando abría la boca. Era solo otra estudiante perdida en un mar de rostros, y ese anonimato se sentía como una bendición.
Las clases fueron abrumadoras al principio. Todos los demás parecían tan seguros de sí mismos, lanzando opiniones y referencias que nunca había escuchado. Me sentí pequeña de nuevo, como si estuviera jugando a las casitas y alguien me fuera a descubrir en cualquier segundo. Hubo noches en las que me senté sola en el área común, con libros esparcidos a mi alrededor, luchando contra las lágrimas porque no importaba cuánto estudiara, no parecía suficiente. Todos los demás se veían pulidos, seguros, como si pertenecieran a este lugar. No podía quitarme el miedo de que tal vez mis padres tuvieran razón, que tal vez no era lo suficientemente inteligente, que simplemente había tenido suerte y todo se derrumbaría en cualquier momento. Pero no me di por vencida. Iba a todas las horas de oficina, incluso cuando mi voz temblaba, haciendo preguntas. Me ofrecí como voluntaria para todas las tareas adicionales, todos los grupos de discusión, incluso si tenía que prepararme mentalmente durante una hora antes. Poco a poco se volvió más fácil, no porque de repente me sintiera brillante, sino porque me di cuenta de que la mayoría de las personas eran buenas para ocultar sus dudas. Un día, después de clase, mi profesora de literatura, la doctora Rosario, me detuvo mientras recogía mis cosas. «Tienes una buena mente, Aubrey», dijo con voz baja y seria. «No dejes que nadie, incluyéndote a ti misma, te convenza de lo contrario». Esa frase despertó algo dentro de mí que ni siquiera sabía que seguía vivo. A mediados del semestre, me invitaron a un grupo de estudio con algunos de los otros estudiantes. Casi dije que no. La idea de sentarme en círculo con personas que parecían mucho más inteligentes que yo me revolvía el estómago, pero me obligué a ir. Fue incómodo al principio. Tartamudeaba, dudaba de cada pensamiento que tenía, pero nadie se rió, nadie se burló. Realmente escucharon. Uno de los chicos, Simon, incluso asintió y dijo: «Ese es un buen punto», después de que le expliqué torpemente una idea sobre una novela que estábamos estudiando. Caminé de regreso a mi dormitorio esa noche sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Mientras tanto, el silencio de casa era ensordecedor, sin llamadas, sin mensajes de texto, ni una sola palabra. Al principio, dolió más de lo que quería admitir. Una parte ingenua de mí pensó que tal vez, solo tal vez, me extrañarían, se darían cuenta de lo que habían perdido, tal vez incluso dirían que estaban orgullosos. Pero a medida que pasaban las semanas, esa esperanza se marchitó y murió. La enterré profundamente y me concentré en construir una vida donde su aprobación no importara. Llegaron las vacaciones de invierno y, mientras la mayor parte del campus se vaciaba, me quedé. No tenía sentido volver. Además, la universidad tenía algunos programas para estudiantes que no podían o no querían regresar a casa, y honestamente, nunca había sido más feliz. La tranquilidad me dio tiempo para leer, para pensar, para comenzar a imaginar un futuro que no estuviera encadenado a una casa en ruinas en una ciudad moribunda. En algún momento de enero, la señora Henley, mi antigua maestra de secundaria, me envió una tarjeta. Era simple, una imagen de libros apilados y dentro una nota escrita a mano que decía: «Siempre supe que podías hacerlo. Orgullosa de ti, Aubrey». Lloré durante mucho tiempo sosteniendo esa tarjeta. El segundo semestre pasó volando, trabajos, exámenes, sesiones de estudio. Me esforcé tanto que algunos días pensé que me derrumbaría. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba las risas en la cocina de mis padres, la forma en que Cassandra me empujó hacia atrás cuando intenté salvar mi carta de aceptación, la forma en que me miraron como si fuera basura. No les iba a dar la satisfacción de tener razón. Una tarde de primavera, mientras empacaba después de una conferencia, mi teléfono vibró con un número desconocido. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero algo en mí, curiosidad tal vez, me hizo contestar. Era mamá. El sonido de su voz crepitando a través de la conexión barata envió una vieja y familiar sacudida a través de mí, miedo mezclado con algo más oscuro, algo más pesado. «¿Crees que eres mejor que nosotros ahora?», dijo. Sin saludo, sin calidez, solo acusación. No dije nada. «Nos debes», continuó. «No estarías donde estás sin que nosotros nos rompamos el culo». Era tan absurdo que casi me reí, pero el nudo en mi garganta lo mantuvo dentro. «Y Cassandra tiene un bebé ahora», agregó mamá, su tono volviéndose agudo y necesitado. «Estamos luchando. Tienes todo ese dinero de la beca, puedes ayudar a tu familia». Me di cuenta entonces de que no llamaba porque me extrañaba.
No le importaba lo que había logrado, lo duro que había trabajado, la soledad, el miedo o la lucha. Querían dinero. Eso era todo lo que era para ellos ahora, un posible día de pago. Mi mano tembló mientras agarraba el teléfono. Pensé en esa mesa de la cocina, el encendedor, el humo ondulante mientras mis sueños ardían. No, dije simplemente. Luego colgué. Bloqueé el número, me senté en el borde de mi cama y me permití sentir la angustia por completo, no porque me arrepintiera, no lo hacía, sino porque una parte de mí todavía se aferraba a la fantasía de que me amarían como se supone que los padres aman a sus hijos. Ese día finalmente dejé morir esa fantasía. Después de eso vertí todo en mi futuro. Solicité un programa de investigación de verano en el extranjero, algo tan lejos de lo que alguna vez pensé posible que se sentía ridículo incluso llenar los formularios. Suiza, un mundo completamente diferente. Cuando llegó el correo electrónico de aceptación, me quedé mirando la pantalla durante casi una hora, temiendo que si parpadeaba, desaparecería, pasantía remunerada, alojamiento cubierto, estipendio de viaje. Acepté de inmediato. El verano que pasé en Suiza me cambió de maneras que ni siquiera puedo explicar completamente. Me paré en las cimas de las montañas, respirando un aire tan limpio que me dolía el pecho. Trabajé en laboratorios con mentes brillantes que me trataron como a un igual. Hice amigos de lugares que solía leer solo en libros de biblioteca deteriorados. Por primera vez sentí que estaba exactamente donde debía estar. Cuando regresé a Estados Unidos, era una persona diferente, más fuerte, más estable, ya no miraba por encima del hombro esperando que alguien me tirara la alfombra debajo de los pies. Me mudé a un pequeño apartamento fuera del campus con un par de otros estudiantes de posgrado. No era mucho, mostradores desconchados, tuberías con fugas, pero era mío. Cada decisión era mía. Llené el lugar con muebles de segunda mano, almohadas brillantes, estantes de libros. Un hogar construido en mis propios términos. A veces, sin embargo, a altas horas de la noche todavía pensaba en ellos, en esa casa con el porche hundido y la entrada agrietada, en lo diferente que podría haber sido mi vida si les hubiera creído. A veces me preguntaba si pensaban en mí, si se sentaban alrededor de la mesa de la cocina, Cassandra meciendo a su bebé en su cadera, mamá fumando durante otra tarde, papá dormido frente al televisor, y si por un segundo se preguntaban qué había sido de la niña que habían intentado con tanto ahínco mantener pequeña. Pero lo dudaba. Cuando llegó mi último año de licenciatura, las cosas se pusieron aún más ocupadas entre clases, trabajo y estudio, trabajos de asistente de investigación y el llenado de solicitudes para la escuela de posgrado. Había días en los que ni siquiera tenía tiempo para comer adecuadamente. No me importaba. Me gustaba estar ocupada. Me mantenía en movimiento, hacia adelante. Aún así, la vida tenía una forma divertida de ponerte a prueba. Una noche, justo antes de los exámenes finales, recibí una carta reenviada a mi nuevo apartamento. Era de Springdale sin remitente. Casi la tiré sin abrir, pero la curiosidad pudo más que yo. Dentro había una sola hoja de cuaderno, rota y manchada. Era una carta de Cassandra. Oye, escuché que ahora eres elegante. De todos modos, mamá y papá están enfermos, necesitan ayuda. Pensé que debería saberlo. Sin disculpas, sin emoción real, solo una expectativa. Miré la carta durante mucho tiempo con el corazón retorcido. Viejos instintos me decían que tenía que hacer algo, que era responsable. Pero luego otra parte de mí, la parte que había salido de esa casa rota, la parte que se había quedado despierta noche tras noche estudiando hasta que me dolía la cabeza, me recordó que no les debía nada. Habían dejado claro lo que valía para ellos. Como no respondí, algunas cartas más llegaron a cuentagotas durante los meses, todas con el mismo tono: no amor, no reconciliación, sino derecho. Demandas disfrazadas de culpa. No respondí a ninguna de ellas. En cambio, redoblé mis esfuerzos para construir la vida por la que había luchado tan duro. Me lancé a mi tesis de último año, me quedé hasta tarde en la biblioteca hasta que llegaban los equipos de limpieza, asistí a eventos de networking a pesar de que me daban ganas de salir corriendo. Encontré mentores que realmente querían verme triunfar, personas que no me veían como una carga sino como alguien en quien valía la pena invertir. En la graduación, cuando crucé el escenario para aceptar mi diploma, miré el mar de rostros, ninguna familia allí animándome, ninguna señal hecha a mano, ninguna mano aplaudiendo, ninguna flor esperando.
Solo algunos profesores que habían creído en mí y algunos amigos que había hecho en el camino. ¿Y sabes qué? Fue suficiente. Más que suficiente. Después de la ceremonia, la doctora Rosario me llevó a un lado y me entregó un pequeño sobre. Dentro había una llave. Te recomendé para una beca, dijo sonriendo. Te quieren con beca completa para tu programa de doctorado y un apartamento. No es glamoroso, pero es tuyo. Me quedé allí atónita, con la llave brillando al sol. Todo lo que pude decir fue un susurro, gracias. Más tarde esa noche, sentada sola en mi pequeño apartamento tipo estudio, solo una cama, un escritorio y una pequeña ventana con vista a la ciudad, me permití sentirlo por completo, orgullo real, no del tipo que finges para sobrevivir, sino del tipo que viene de saber que construiste algo con tus propias manos. No necesitaba una casa llena de gente gritando y amargada para decirme que era suficiente. Ya lo sabía. Los primeros años de la escuela de posgrado fueron algunos de los más difíciles y solitarios de mi vida. Hice malabarismos con los plazos de investigación, el trabajo a tiempo parcial, las conferencias y los interminables trabajos. A veces se sentía como ahogarse lentamente, apenas manteniendo la cabeza fuera del agua. Hubo noches en las que me quedé dormida sobre los libros de texto, me desperté en pánico porque había olvidado algún plazo crucial. Pero ni una sola vez consideré regresar. No quedaba nada para mí en Springdale más que viejos fantasmas. Una noche, mientras calificaba trabajos en la cafetería de la universidad, una chica sentada cerca entabló una conversación. Su nombre era Mia, una estudiante de primer año que luchaba contra la nostalgia y la inseguridad. Algo en ella me recordaba a mí misma, la forma en que se encogía en su asiento, la forma en que hablaba como si cada palabra pudiera hacer que se rieran de ella. Hablamos durante horas. Le dije lo que desearía que alguien me hubiera dicho a esa edad, que estaba bien tener miedo, que no tenía que tenerlo todo resuelto, que sobrevivir de donde venía ya la hacía más fuerte de lo que la mayoría de la gente jamás entendería. Ayudarla me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado, no solo físicamente sino por dentro. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. A medida que mi carrera académica crecía, también lo hacían mis oportunidades. Los proyectos de investigación se convirtieron en charlas, las charlas se convirtieron en artículos publicados, ofertas para enseñar, invitaciones para colaborar con académicos que una vez había idolatrado desde lejos. Con cada éxito, los lazos invisibles con mi pasado se rompían un poco más. Sin embargo, de vez en cuando, en las tardes tranquilas de los domingos o cuando el primer viento frío del otoño se colaba por las grietas de las ventanas de mi apartamento, los recuerdos se colaban sin invitación pero insistentes. El olor a humo de cigarrillo espeso en el aire, el sonido de papá maldiciendo cuando algo salía mal, la forma en que la risa de Cassandra siempre tenía un toque mezquino cuando se dirigía a mí. No dolía como antes, pero dejaba una cicatriz. Un fin de semana, de la nada, recibí otra carta. Esta vez era diferente. No era solo Cassandra, era de mamá. La letra era temblorosa, las frases confusas. Decía que papá estaba en mal estado, insuficiencia hepática. Cassandra estaba abrumada con sus propios hijos. Necesitaban ayuda, dinero, un lugar donde quedarse. Me senté con esa carta durante mucho tiempo. Habría sido tan fácil volver a caer en los viejos patrones, dejar que la culpa y la obligación volvieran a hundir sus garras en mí, decirme a mí misma que la sangre es sangre, que tenía que ayudar. Pero pensé en la chica que se había quedado temblando en una cocina sucia mientras la gente que se suponía que la amaba más le prendía fuego a sus sueños. Pensé en el silencio después de que me fui, las exigencias cuando descubrieron que estaba teniendo éxito, la ausencia total de remordimiento real. Y pensé en la vida que había construido sin la ayuda de ninguno de ellos. Doblé la carta cuidadosamente y la coloqué en un cajón que rara vez abría. Luego volví a mi trabajo. La vida siguió adelante más rápido de lo que pensé. Mientras ellos todavía estaban en Springdale, atrapados en su pequeño mundo en ruinas de malas decisiones y juegos de culpa, mi mundo se hizo más grande y brillante, nuevas ciudades, nuevos países. Nuevos amigos que se volvieron más como familia que aquellos con los que nací. Ya no pensaba mucho en ellos, no realmente. Se volvieron más como una sombra que a veces vislumbras por el rabillo del ojo, débil, desvanecida, impotente. Pasaron los años. Terminé mi doctorado con honores.
Me ofrecieron un puesto de titular en una universidad respetada en el noreste, un trabajo de ensueño. Me mudé a una casa pequeña pero hermosa en un vecindario tranquilo, el tipo de lugar que solía ver solo en películas, aceras limpias, árboles que bordean las calles, vecinos que sonreían y saludaban. Construí una vida, una real. Y entonces, un día, el pasado volvió a llamar. Esta vez fue un correo electrónico. Cassandra había encontrado de alguna manera mi correo electrónico de la universidad. No fue difícil, supongo. Mi nombre era público ahora. Había dado charlas, escrito artículos, sido entrevistada algunas veces. El éxito tiene una forma de hacerte visible incluso para las personas que esperabas que nunca te encontraran. Su correo electrónico fue corto, frío: mamá está enferma. Necesitamos dinero. Nos lo debes después de todo lo que hicimos por ti. Esa última línea casi me hizo reír. ¿Todo lo que hicieron por mí? ¿Qué fue eso exactamente? ¿Destruirme hasta que casi creí que no valía nada? ¿Quemar lo único bueno que tenía? ¿Burlarse de mí en cada paso del camino? Cerré el correo electrónico sin responder, pero no podía dejar de pensar en ello. Una semana después, un sobre grueso apareció en mi oficina de la universidad. Sin remitente, pero reconocí la letra. Era una pila de facturas médicas, una nota pidiendo dinero y un patético intento de hacerme sentir culpable diciendo: la familia permanece unida. Me senté allí durante mucho tiempo simplemente mirándolo. Y entonces se formó un plan, no por ira, no por despecho, sino por algo más frío, algo más agudo, la necesidad de mostrarles, no con gritos ni cartas amargas, sino con acciones que no pudieran negarse. La universidad organizaba un evento anual para exalumnos, abierto al público, celebrado con discursos, premios de reconocimiento, oportunidades de networking. Me habían invitado a hablar ese año, para compartir mi viaje como una historia de éxito de primera generación. Normalmente habría rechazado algo tan público, pero no esta vez. Sabía lo pequeño que era Springdale, las noticias viajaban. Sabía que si lo hacía bien, alguien se aseguraría de que mi familia escuchara cada palabra. Cuando llegó el día, me paré en el podio frente a cientos de personas, profesores, estudiantes, donantes, líderes comunitarios, y conté mi historia. Les conté sobre crecer pobre en un hogar roto, rodeada de personas que me dijeron que nunca llegaría a nada. Les conté sobre la carta de aceptación que fue quemada, sobre la casa de la que huí con nada más que una bolsa de lona y un puñado de sueños. No di nombres, no lo necesitaba. Pinté la verdad con trazos cuidadosos, firmes, pero nunca crueles. Y luego les conté lo que vino después: las becas, los títulos, la investigación, los viajes, la carrera que había construido con mis propias manos. El aplauso al final fue estruendoso. Después, durante la recepción, un equipo de noticias local me pidió una entrevista. Estaban haciendo un reportaje sobre graduados inspiradores. De nuevo podría haber dicho que no una vez, pero no ahora. Me paré frente a esa cámara, sonreí con la sonrisa más tranquila de mi vida y le dije al mundo: no estás definido por tu origen ni por las personas que intentan detenerte. Estás definido por las decisiones que tomas cuando nadie cree en ti, por la forma en que luchas por ti mismo cuando sientes que nadie más lo hará. Esa entrevista se emitió en varias cadenas locales. Alguien de Springdale la vio, se corrió la voz. En un mes comencé a recibir mensajes de texto de números que no reconocía, disculpas a medias, débiles intentos de reconexión. Cassandra incluso intentó enviarme una solicitud de amistad en Facebook, que ignoré. Y luego llegó el golpe final. A través de un antiguo compañero de clase que todavía vivía en la ciudad, me enteré de que las personas que una vez se burlaron de mí, mis padres, mi hermana, ahora eran vistos de manera diferente. La ciudad que una vez adoró a Cassandra comenzó a susurrar sobre ellos, sobre la hija que habían intentado aplastar, que había llegado a hacer algo de sí misma mientras ellos seguían atrapados en la misma vieja miseria. La imagen cuidadosamente elaborada de Cassandra, la hija perfecta, el éxito de la pequeña ciudad, se derrumbó en silencio sin que yo siquiera levantara un dedo. La reputación de mamá y papá, nunca estelar para empezar, se hundió aún más. Se convirtieron en la moraleja en los mostradores de los restaurantes y las tiendas de comestibles. Y yo no tuve que gritar, no tuve que pelear. Todo lo que tuve que hacer fue tener suficiente éxito para que la verdad se volviera innegable. Esa fue mi venganza: vivir bien,
vivir libre, vivir mejor de lo que jamás creyeron que podría.